Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a leer el versículo 9 al versículo 14 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver este tema, amar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9 de este pasaje que vamos a estar viendo, donde Jesús está hablando y dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Alguna vez tú has sentido un amor intenso? Sin duda que todos hemos experimentado amor hacia un ser querido. Sabemos lo que es sentir amor. Sin embargo, para nuestra mente humana es difícil entender el intenso amor del Padre Celestial para con su Hijo Jesús. El amor del Padre hacia el Hijo es eterno. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 24, que el Padre ama a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y vemos aquí que ese amor es un amor infinito, es un amor perfecto, es un amor intenso. Y mira lo que acabamos de leer en el versículo 9. Dice, dice Jesucristo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y este amor perfecto del Padre hacia el Hijo es algo maravilloso. Y es algo increíble porque es el amor que Jesucristo tiene por sus discípulos. Una de las más grandes demostraciones de amor es dar la vida por otra persona. Y eso precisamente fue lo que hizo Jesús. Él murió por nosotros. Él murió por ti, Él murió por mí. Y si creemos en el Evangelio de Jesucristo, Él nos llama amigos. En Juan 15:13, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero a diferencia de un amor terrenal, Cristo no murió por las personas que lo merecen, sino por aquellos que no lo merecen, los pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice que Él nos amó, y nos amó aún cuando nosotros vivíamos en pecado. De tal manera que ese amor que nos muestra, nosotros al creer en ese sacrificio de Jesucristo, nos volvemos en sus amigos. Y ahora somos recipientes de un amor infinito, perfecto, inmensurable. Y para poder permanecer en su amor, debemos permanecer en Él. Porque cuando estamos conectados a la vid verdadera que es Jesucristo, su amor fluye en nosotros de manera que podemos mostrar ese amor inmerecido hacia los demás. Y probablemente te preguntes: ¿y cómo puedo permanecer en Jesucristo? Y esto nos lleva al siguiente versículo, donde nos dice, el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor de Jesucristo, debemos guardar sus mandamientos. Y guardar quiere decir persistir con obediencia. En otras palabras, continuamente debemos obedecer los mandamientos de Jesús. Y Jesús claramente nos resume sus mandamientos. Nos dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y podemos ver aquí que la ley de Cristo es la ley del amor, y que en esa ley se resume toda la ley y los profetas. Y como hijos de Dios debemos de obedecerla. Y una manera práctica de hacerlo es por medio de la regla de oro.
donde Mateo 7:12 nos dice la regla de oro y nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y como hijos de Dios debemos de estar alegres y gozosos en guardar los mandamientos de Jesús. Y esta ley, esta regla de oro, debe de ser una realidad en nuestras vidas como hijos de Dios. Y déjame decirte que Jesucristo no nos pide hacer algo que Él mismo no ejemplifique. Él también fue obediente al Padre y guardó sus mandamientos. El Padre le pidió dar su vida y volver a tomarla y lo hizo. El Padre le dijo a Jesús qué decir y Él obedeció. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús habló como el Padre le había dicho. Así que Jesucristo asumió perfectamente su rol de siervo al obedecer la voluntad de su Padre, y así es ejemplo para nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos saber que nuestro amor está fundamentado en una conexión espiritual con Jesucristo, quien es nuestro máximo ejemplo de amor, de humildad y de servicio. Y este pasaje continúa y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Indudablemente que todas las personas quieren ser felices y muchas veces esta felicidad se busca en muchos lados, como por ejemplo, se pueden sentir felices al tener un estatus social, al tener pertenencias materiales o al tener una buena educación. Pero aquellos que seguimos a Jesucristo, Dios ofrece no solo felicidad, sino gozo. La felicidad puede ser pasajera, pero el gozo es perpetuo. Y en este versículo vemos que el propósito de las cosas que Jesucristo había estado hablando con sus discípulos no era solamente darles información, más bien su propósito era que ellos tuvieran gozo. Realmente era que estos discípulos se gozaran. Dice este versículo, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. Y las palabras de Jesús tienen el poder de producir gozo en aquellos que la reciben y la ponen en práctica. Y este gozo no es un gozo cualquiera. Jesús dice, para que mi gozo esté en vosotros. Es el gozo de Jesús el que cobra vida en sus discípulos. Y este gozo sobrenatural satura a aquellos en quienes vive Jesucristo y en cuyo corazón mora la palabra de Dios. Es un gozo que Jesús desea que sea completo en nuestras vidas. Así como un vaso se llena con agua y lo podemos llenar por completo, Jesús quiere que ese gozo llegue a su máxima expresión en nosotros. Y el versículo 12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí nos habla de su mandamiento. Y no siempre nos gusta hablar de mandamientos o reglas,
Vivimos en una sociedad que quiere vivir sin parámetros, sin límites, sin reglas, quieren vivir bajo su propio pensamiento, su propia manera de pensar, pero aquí vemos que Jesucristo mismo vivió bajo los mandamientos del Padre, a tal punto que dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y al ver este ejemplo de obediencia y de sumisión gozosa en nuestro Señor, no debe sorprendernos que Él nos pida lo mismo de nosotros. Jesucristo les habló sin rodeos a sus amigos. Él quería que entendieran exactamente cuál es su mandamiento. Y su mandamiento, aquí nos dice, es que os améis unos a otros como Él os ha amado. Y en toda la Biblia está muy claro que el amor es la virtud cardinal del cristianismo. Dios mandó a su Hijo al mundo como una demostración de su gran amor. Lo podemos ver en Juan 3:16. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo nos da tres grandes virtudes, que son la fe, la esperanza y el amor. Y al final de este versículo añade, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es fundamental porque está en la esencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Dios no solo muestra amor, sino que Él mismo es amor en su naturaleza. Si no fuera por su amor, Él nunca hubiera mandado a su Hijo a morir por los pecadores y por lo tanto nosotros no tuviéramos esperanza en Cristo. Simplemente estuviéramos en este mundo, moriríamos y después íbamos a ser condenados eternamente. Y podemos ver aquí el gran amor de Dios. Y este mandamiento que Jesús nos da no es solo una recomendación moral. Jesús es muy específico. Él dice, como yo os he amado. El centro de todo siempre debe de ser Jesucristo. No es simplemente mostrar amor, sino mostrar el amor de Jesús. No hay más grande amor en la historia de la humanidad como el que demostró Jesús al dejar su trono de gloria para morir por nosotros. Y en el versículo 13 nos sigue diciendo este pasaje, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí podemos ver que después de la familia, las amistades son la relación más fuerte que puede tener un ser humano. Incluso un amigo puede estar más unido que un hermano. Y Proverbios 18:24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y esto nos lo dice porque a los amigos les confiamos nuestros secretos más íntimos y se convierten en nuestros consejeros en las pruebas, en alguna situación, y están allí en los momentos de tristeza. Pero los amigos también están dispuestos a hacer muchas cosas, pero ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu mejor amigo? Quizá eso es mucho pedir, pero no para Jesucristo. En este versículo Jesús nos enseña que la vida es lo más preciado que tenemos.
Por lo tanto, dar la vida por otra persona es el sacrificio más grande. Cuando una persona está dispuesta a dar lo más preciado que tiene, su vida, para que alguien pueda vivir, es porque tiene un profundo amor por aquella persona por quien muere. Y déjame decirte que Jesucristo es nuestro amigo. Y es nuestro amigo porque nosotros obedecemos lo que Él demanda de nosotros. El versículo 14 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y este versículo es absolutamente sorprendente por varias razones. Primeramente, Jesús llama a sus discípulos amigos. Jesucristo es infinitamente superior a cualquiera de nosotros, pero aún así nos llama amigos, y en esto podemos ver el amor de Jesús por nosotros. La Biblia habla de diferentes maneras sobre nuestra relación con Jesucristo. Por ejemplo, Él es nuestro Señor, lo podemos ver en Juan 20:28. Él es nuestro Rey, Mateo 21:5. Él es nuestro hermano, Romanos 8:29. Y Él es nuestro amigo, como nos lo dice este versículo. Sin embargo, es importante notar que la relación de Jesucristo con nosotros no es exactamente igual que la relación que tendríamos con cualquier otro amigo. Fíjate bien lo que dice, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y la obediencia es la característica que identifica a los amigos de Jesús. ¿Eres un amigo de Jesús? Si eres un amigo de Jesús, entonces tú estás haciendo lo que Jesús te está mandando. Y lo que nos manda es amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Pero nosotros no podemos darle mandamientos a Jesús. Y esto se debe a que si bien Jesús es nuestro amigo, nunca deja de ser nuestro Señor. Y esto lo podemos aprender de Tomás, cuando al ver a Jesús resucitado, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué nos manda Jesucristo? Como ya lo hemos visto, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y debemos de reflexionar en la importancia que le da Jesucristo a obedecer el mandamiento del amor. Quizá alguien pudiera decir, estoy dispuesto a amar a mis amigos, pero no a mis enemigos. Sin embargo, Jesucristo enseña que debemos amar incluso a nuestros enemigos, porque Él nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y con esto quiero terminar, hermanos. Amar a los demás es una disciplina fundamental como hijos de Dios. Porque cuando amamos a otros, mostramos que somos de Jesús. Entender el amor que Dios tiene hacia nosotros nos dará una base firme para amar a nuestro prójimo. Y Dios nos ha dado una sola vida y debemos de invertirla bien. Y cuando dejemos que el amor sature toda relación,
que el amor sature nuestra comunión con nuestro prójimo, estaremos viviendo una vida plena y llena de gozo. Él nos ha dado todas las herramientas para poder vivir así. Y no debemos de dejarnos que las situaciones que estemos pasando nos roben el gozo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque somos sus hijos, porque nos ama con ese amor que el Padre tiene por Él. Y nosotros podemos reflejarlo en esta tierra porque tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda y que nos guía y que nos hace crecer espiritualmente a manera de reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. Entreguémonos cada día más a nuestro Señor y dejémonos gobernar por Él para poder así deleitarnos en obedecer sus mandamientos. Dios les bendiga, hermanos.